presente, por favor. Alba. No, perdón. Calderón. Cochagua. Cochagua presente, profesor. Galvez. Lozano. Lozano presente, profesor. Miera. Presente, profesor. Miera presente. Palomino. Santa María. Santa María presente, profesor. Listo. Ok, jóvenes. A ver, para ver esta parte, jóvenes, deben quedar bien claro el tema de la ley de Hardy-Weinberg. Ustedes tienen bien claro en qué consiste la ley de Hardy-Weinberg. A ver quién me dice, rapidito nomás. ¿Alguien se acuerda de la ley de Hardy-Weinberg? Población en equilibrio. Ya. Tanto en ambas generaciones para la población. La población mantiene sus frecuencias génicas y genotípicas en equilibrio, o sea, iguales o constantes en el tiempo, siempre y cuando la población sea grande, haya panmisia, o sea, todos tengan la misma probabilidad de cruzarse con otro. ¿Qué más, jóvenes? Que no haya mutación, no haya migración, no haya selección ni deriva génica. En este capítulo, nosotros vamos a ver las poblaciones cuando no están en equilibrio. ¿Ya, jóvenes? En los diferentes, cuando hay mutación, cuando hay migración, selección, ¿ya? Cuando la población ya no está en equilibrio. ¿Está claro, jóvenes? Listo. Atentos, por favor. Buenas con todos. Hoy vamos a tener la clase de también la ley de Hardy-Weinberg. ¿Se oye y se ve, jóvenes? Sí, profesor. Ya, atentos, por favor. Bien, a ver, no debemos olvidar que las fuerzas que cambian las frecuencias génicas y genotípicas de una población en equilibrio son la migración, la mutación, la selección y la deriva génica. ¿Okay? Estamos partiendo de individuos de poblaciones que son grandes, estadísticamente mayor a 30 individuos. Bien, la migración no es otra cosa que el movimiento de individuos de una población migrante a otra población, a la cual vamos a denominar población base. Esta población base y esta población migrante comparten entre sí, hablando de un alelo, ¿no? Cada una de ellas tiene una frecuencia específica, ¿no? En el caso, lo vamos a ver en el alelo recesivo. La población base tiene un Q1 y la población migrante un Q2. Además, el tamaño poblacional es diferente, ¿no? El número de individuos de la población base, que en este caso lo hemos representado con N1, y el número de individuos de la población migrante, del cual lo hemos representado con N2. ¿Ok? Esas dos condiciones es las cuales nosotros debemos mirar, y lo que afecta meramente las frecuencias es la diferencia de las frecuencias, ¿no? Y el tamaño poblacional. De tal forma, ¿no?, que en la siguiente generación después de la migración, que lo vamos a llamar Q1', ¿no?, nosotros hacemos los cálculos, ¿no?, en base a las frecuencias. La frecuencia Q1 multiplicado por 1 menos la tasa, ¿no?, la tasa de migrantes, más la tasa de migrantes, la tasa de migrantes M por Q2. Finalmente, este Q1 va a ser igual a la frecuencia inicial de la población base
más la tasa de migrantes entre la diferencia de las dos frecuencias, ¿no? La frecuencia migrante y la frecuencia de la población base. Dividido, ¿no? Este M es la división de la población migrante entre el número total, o en otras palabras, la adición de las poblaciones, tanto de la población base como de la población migrante. Bien, vamos a ver el caso 1, ¿no? Donde tenemos una población base solamente constituida por dos miembros, un homocigota dominante y un homocigota recesivo. Y una población migrante donde también vamos a tener un individuo homocigota dominante y uno recesivo, ¿no? De tal forma que el número total de individuos migrantes es de 2, igual la población base también es de 2, ¿no? Y la frecuencia del alelo minúscula, ¿no? En este caso el Q2 es igual, ya saben, para calcular la frecuencia es el número total de alelos recesivos, en este caso 2, entre el número total de alelos, 4. Por lo tanto es un medio. De la misma forma, para la población migrante también es un medio. Bien, se produce la migración y acá vamos a observar que la frecuencia Q1 ahora es el número total, ¿cuánto tenemos? 4, ¿no? Entre el número total de alelos, ¿no? Acá tenemos 4 entre el número total de alelos, que son 8. Tenemos también un medio, ¿no? No se ha producido variación, puesto que las frecuencias son idénticas, ¿no? Y el número total de individuos migrantes es igual al número total de la población base, ¿ya? Acá está, nosotros tenemos un medio también, ¿no? Es la fracción migrante, es la mitad realmente de la población base. Aplicando la fórmula, la nueva frecuencia del alelo A recesivo en la población después de la migración, ya sabemos que es Q1 más la fracción migrante entre la diferencia de las frecuencias alélicas, ¿okay? De cada población. Entonces acá el valor es un medio más un medio la fracción, la diferencia de un medio menos un medio es 0, por lo tanto la nueva frecuencia, ¿no? De la población sigue siendo un medio, ¿okay? Bien, en el segundo caso tenemos una población base donde está constituida por dos individuos homocigotas dominantes, un homocigota recesivo, y acá también, ¿no? Dos individuos, un homocigota y un homocigota recesivo. Desde la población migrante, donde tenemos dos individuos, la frecuencia es un medio. Acá la frecuencia del alelo minúsculo va a ser 2 entre 3, ¿no? Hay 3 individuos, 2 entre 3 es un tercio, ¿ok? Después que se ha producido la migración, vamos a tener, ¿no? 5 individuos, en verdad 10 alelos en total, de los cuales 4, ¿no? 4 entre 10, entre el número total de alelos, es 2/5, ¿no? Entonces, después de que ha habido la migración, la frecuencia ya no es un tercio, ahora la frecuencia es 2/5, ¿ok? No olvidemos la fracción va a ser el número de individuos, ¿cuántos han migrado? 2, entre 2 más 3, 5 individuos. 2/5, ¿no? Representa esta población migrante con respecto a la población base que ha crecido, ¿no? Con la migración. Si aplicamos la fórmula, ¿no? Va a ser la frecuencia inicial de la población base, un tercio, más la tasa de migrantes, que es 2/5, entre la diferencia de la frecuencia. La frecuencia inicial de la población migrante es un medio, la frecuencia de la población base es un tercio, sale un tercio más 2/5, hacemos la resta, es un sexto, ¿no? Se suma, ¿no? Un sexto, perdón, por 2/5, sale 1/15 y un tercio. La suma finalmente me da 2/5, ¿no? Eso, ¿no? Las dos fórmulas, ¿no? Aplicando el método directo, ¿no? 2/5, y aplicando la fórmula también es 2/5. Claro, la fórmula, acá podemos hacer un cálculo directo porque son pocos individuos, ¿no? Estamos hablando de 5 individuos, pero cuando estamos hablando de cientos o miles de individuos, entonces tenemos que aplicar la fórmula para poder hacerlos rápidos los cálculos, ¿no? Bien, en el caso de mutación, ¿no? Recordemos que las mutaciones tienen que ser cambios en los alelos, ¿no? Y estos tienen que ser heredables,
Para que una mutación cumpla un proceso de cambio en la frecuencia génica, tiene que heredarse a las siguientes generaciones. Es así, por ejemplo, que una mutación, ¿no?, típica no recurrente es cuando el alelo, por ejemplo, el alelo A mayúscula, ¿no?, el alelo B mayúscula, muta, ¿no?, a B minúscula. ¿Ok? Muta a B minúscula. Y acá tenemos varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, tenemos una tasa mutacional que le hemos llamado mu, ¿no? Esta tasa mutacional mu. Tenemos una frecuencia inicial, en este caso vamos a hablar del alelo B mayúscula. Hay una frecuencia inicial. Tenemos la generación. ¿Qué generación es? Generación 1, 2, 3, 10, 100. Tenemos una frecuencia génica final, ¿no? Esta mutación nos va a producir un cambio en la frecuencia génica, ¿no?, del alelo B mayúscula. ¿Ok? Después de la mutación. Bien, antes de la mutación nosotros tenemos que la frecuencia, en este caso es de B mayúscula, ¿no?, es le ponemos P sub 0. ¿Qué va a pasar? A medida que nosotros queremos calcular, ¿no?, las frecuencias, entonces la frecuencia de después de la mutación en la siguiente generación, la generación 1, va a ser igual a las frecuencias P sub 0 menos una fracción, la tasa mutacional, una fracción de este P sub 0. De tal forma que yo lo puedo poner de esta forma, P sub 0, 1 menos U, para poder definir la fórmula. La P sub 2 va a ser igual a P sub 1 menos la fracción de P sub, ¿no?, de la tasa por P sub 0. Esto también lo puedo, ¿no?, factorizar de esta forma. Pero esto de acá, P sub 1, ¿no?, P sub 1 ya sabemos que es P sub 0 por 1 menos U. Y como acá hay 1 menos U, esto va subiendo al cuadrado. De tal forma que al final yo puedo, ¿no?, obtener una fórmula general donde la frecuencia del alelo A mayúscula o B mayúscula en este caso va a ser igual en cualquier generación, o sea, 1 o n generaciones, va a ser igual a la frecuencia inicial multiplicado por 1 menos la tasa elevado a la n, que es la generación. Si esta es la generación 10, entonces acá debe ser elevado a la 10. ¿Ok? Mira, para proceso de selección, ¿no?, en proceso de selección, hablando de poblaciones naturales, la selección hace que aquellos individuos que son más favorecidos tienen mejor capacidad reproductiva y capacidad de poder dejar descendencia, porque se le conoce también como fitness. ¿Ok? Dice, la selección es la influencia externa sobre la probabilidad de que un determinado fenotipo sobreviva o se reproduzca afectando la frecuencia genotípica y génica de la siguiente generación, ¿no? Esta capacidad reproductiva, ¿no?, es 1 menos esta tasa de selección. ¿Ah? Es la capacidad reproductiva que tiene un fenotipo con respecto al otro. Bien, por ejemplo, haciendo algunos cálculos, tengo la frecuencia de A mayúscula, que le he puesto P sub 0, y la frecuencia minúscula Q sub 0. Estos son los genotipos. La sumatoria de las frecuencias genotípicas inicialmente es 1, esto lo asumimos por teoría. Pero, ¿qué va a pasar con estas frecuencias cuando haya un coeficiente de reproducción, ¿no? Hay una tasa que está afectando a los homocigotas recesivos. De tal forma que multiplico cada uno de estos datos por la tasa y voy a obtener esta proporción de gametos, ¿no? Al dividir cada uno de estos entre los datos, ¿no?, cada uno entre la proporción de gametos, esto me va a permitir tener esta fórmula donde la frecuencia, ¿no?, la proporción de genotipos, ¿no?, en la siguiente generación, en el P sub 1, ¿no?, va a ser igual a P sub 0 dividido entre 1 menos la tasa de selección por Q sub 0 elevado al cuadrado. ¿Ok? De esa forma yo calculo, ¿no?, de esa forma se calcula las frecuencias de P sub 1 después de la tasa mutacional.
Para Q sub 1, ¿no? Hablando de la frecuencia de la deriva minúscula, la fórmula es Q sub 0 al cuadrado menos la tasa por Q sub 0 al cuadrado entre 1 menos la tasa de selección por Q sub 0 al cuadrado. ¿Ok? Estas dos fórmulas son las que se van a utilizar. Bueno, yo no suelo preguntar el tema de fórmulas, ¿no? Pero en todo caso las fórmulas vienen, ¿no? No tomo yo fórmulas, ¿no? Cualquiera de las dos les puede servir, ¿ya? Bien, en deriva génica, no olvidemos en deriva génica que se cumple solamente cuando las poblaciones son pequeñas, en este caso estadísticamente hablando menos de 30, ¿no? ¿Qué sucede? Que en esas poblaciones que inicialmente son grandes puede suceder algún cambio ecológico, un terremoto, o de repente se creó una barrera geográfica, un río, ¿no? Un cañón, o puede haber habido un tipo de catástrofe que disminuyó la capacidad reproductiva, etcétera. La cosa es de que la población original se va a subdividir en poblaciones más pequeñas. Es decir, esa población grande se va a fracturar en poblaciones más pequeñas, y al dividirse en poblaciones más pequeñas, lo que va a suceder es que los individuos comienzan a reproducirse entre parientes, entran en un proceso de consanguinidad o endogamia. Esto hace de que la endogamia hace que tienda hacia la homocigosis, ¿no? Van a empezar a aparecer más individuos homocigotas dominantes y homocigotas recesivos que los heterocigotas en el tiempo, ¿okay? Pero lo que no se sabe es si con el tiempo las frecuencias, ¿no? Pueden variar, ¿no? Podría ser que de repente que la frecuencia P se haga 1 y la frecuencia Q 0, o viceversa, la frecuencia P se haga 0 y la frecuencia Q se haga 1. No se sabe exactamente cuál de las dos va a predominar, y como no se sabe, se le dice deriva génica, ¿no? Es como un barco que ha perdido el timón y no sabemos si se va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Ese es más o menos lo que estaría sucediendo aquí, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Miren, una población original hay 12 individuos, ¿no? Hay 4 homocigotas, de repente acá hay heterocigotas y acá también hay homocigotas dominantes, ¿no? Entonces yo puedo hallar la frecuencia, por ejemplo, ¿no? La frecuencia del alelo A mayúscula 5/12 de la minúscula 5/12, y en base a eso puedo hallar las frecuencias genotípicas, ¿no? 1/3 de cada una de ellas, la frecuencia del homocigota, dominante, recesivo, y el heterocigota, 1/3. Entonces se produce un fraccionamiento, se dividen las dos poblaciones, cada una de 6, vamos a poner un ejemplo. ¿Y qué va a pasar en el tiempo? Se comienza a ver endogamia, comienzan a reproducirse entre ellos, hay pocos individuos, ¿no? Y finalmente, con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá la frecuencia de la alelo mayúscula se vuelve 1, todos son homocigotas dominantes, los heterocigotas prácticamente desaparecen, el alelo minúscula desaparece, o podría pasar lo contrario, que todos se vuelvan, ¿no? homocigotas recesivos y desaparezca el alelo A mayúscula, ¿no? Debido a que no se sabe si va a ir por este lado o va a ir por este lado, esta homocigosis se conoce como deriva génica. Bien, el programa que vamos a utilizar es el Populus, también que ya lo hemos utilizado en anteriores prácticas, para poder ver algunas simulaciones en el tiempo en cuanto a estas fuerzas que cambian la ley de Hardy-Weinberg, ¿no? Del equilibrio génico. Bien, una opción que debemos ingresar, ¿no? Para ver, por ejemplo, el tema de deriva génica. Una opción que vamos a ingresar nosotros para ver, por ejemplo, lo que es mutación, ¿no? Abrimos el programa, es de fácil manejo, ¿no? Escogemos el modelo,
Hay varios, el de selección natural, y dentro de esas opciones el de selección y mutación, ¿no? Ahí, para una población, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, en contra de este alelo, ¿no? Vamos a ir en contra del alelo, ¿no? Y vamos a tener una frecuencia, a cada uno de ellos le vamos a dar una frecuencia, tenemos que parametrar, ¿no? La frecuencia de 0.5, le vamos a una tasa de 0.1 y vamos a obtener el gráfico respectivo, ¿no? Como es lo que observamos nosotros, ¿no? Acá tenemos justamente ese cambio, ¿no? Donde nosotros vamos a observar que la frecuencia de P va bajando en la selección, ¿no? En contra de ese alelo, va bajando en varias generaciones, ¿no? Casi hacerse cero, casi en 50 generaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la tasa, ¿ok? Entonces, bueno, entramos al programa, es fácil. Escogemos los modelos que ya estamos visualizando, ¿no? Acá en Natural Selection hay varias opciones, nosotros escogemos para poder hacer esta simulación. Ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos tasas, nosotros podemos dar los parámetros, ¿no? Vamos a darle 0.1, la tasa de selección, ¿ok? Entonces, bueno, le damos 0, una tasa de 0.1, vamos a suponer 50 generaciones, esto lo podemos variar, eso no hay ningún problema, y una frecuencia inicial de P de 0.5, ¿ok? Y como ustedes observan, se ve esta curva, ¿no? Esta curva, donde la tasa de selección va haciendo de que baje cada vez más, ¿no? Hasta hacerse en varias generaciones, en este caso 50, se hace realmente cada vez más pronunciado, ¿ok? Vamos a suponer que ahora yo, manteniendo el número de generaciones, puedo variar también, si quieren, a ver. Vamos a ponerle 10 generaciones si lo queremos ver más cerca. Le hacemos view, ahí lo tenemos 10 generaciones, ¿no? Un poquito más, de repente lo ponemos, ahí está, 20 generaciones, y ya lo podemos observar que se está haciendo cada vez más pronunciado, ¿ya? Pero volvamos a los 50. ¿Qué pasa si ahora le hacemos le cambiamos la tasa, le vamos a poner un poco más alto, 0.5, y le ponemos view? Si ustedes observan, ¿no? Esta tasa en contra de la frecuencia P, ¿no? Hace que se baje mucho más rápido, antes de que llegue incluso a 50 generaciones, cuando la tasa era 0.1, hacen realmente que esto se baje mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Vamos a ampliarlo acá. Mucho más rápido. Entonces hoy vamos a verlo. Miren ustedes, si disminuimos las generaciones, prácticamente en 10 generaciones ya se hizo cero. En 10 generaciones ya se hizo cero. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Y qué pasa si aumento la tasa? Vamos a suponer que le pongo 8. La tasa. Miren ustedes, antes incluso, ¿no? Esa tasa de mutación, ¿no? Que va cambiando las alelos a mayúscula a minúscula, hace que prácticamente desaparezca en pocas generaciones. Miren ustedes, 3 generaciones. Si estuviéramos en humanos, 3 generaciones por 25 años significan 75 años, ¿no? Entonces, acá esto es lo versátil, de lo cual nosotros podemos jugar con las tasas mutacionales y poder ver cómo va a ir en el tiempo, ¿no? Y volvamos al inicio, miren ustedes, ¿no? Yo puedo observar la frecuencia, pero también podría, ¿no? Podría observar cómo varían las frecuencias fenotípicas, ¿no? Yo tengo una frecuencia Q de 0.5 inicial, ¿no? Y también la frecuencia P también es 0.5. Pero ¿qué va pasando con la frecuencia fenotípica? Ya sabemos, P más Q al cuadrado debería ser ¿cuánto? ¿No? Inicialmente la frecuencia fenotípica 0.5 y las frecuencias de los homocigotas debería ser 0.25 gramos.
Ahí lo tenemos. Miren ustedes, en el tiempo, la frecuencia del homocigota, ¿no?, recesivo va aumentando, ¿no? Si nosotros lo vemos en la escala de tiempo, va aumentando. La del homocigota dominante va disminuyendo y la del heterocigota también va disminuyendo, pero era 0.5, ¿no? Acá de 0.25 subió y acá este 0.25 bajó, ¿ok? Y bueno, si quieren podemos cambiar la tasa, ¿no? Yo puedo de repente ponerle la tasa de 0.5 y vamos a ver que esto va a ser un cambio más brusco. Miren ustedes, prácticamente se hace 1, ¿no? La frecuencia del alelo recesivo, ¿no? Y si le pongo 8, es más pronunciado. Claro, acá lo que le voy a hacer es disminuir la generación para poder ver más o menos por dónde va la cosa. Ahí está, ¿no? Más o menos en la generación 3, 4, ¿no? Ya la cosa se hizo más pronunciada. ¿Ya? 4. En 4 prácticamente tenemos eso. ¿Ok? Bien. Bien, para selección igualito entramos a Natural Selection Genetics y escogemos la opción selección on the Allele Autosomal Locus, ¿no? Ahora vamos a trabajar nosotros, ¿no?, haciendo esta selección, y acá para una población donde se realiza una selección en contra, vamos a hacer una selección en contra, ¿no?, del alelo, perdón, del genotipo homocigota. Vamos a empezar con S, ya saben, es una selección en contra de él, con la siguiente frecuencia inicial, siempre que tenemos secuencia inicial. Nos debe dar un gráfico parecido a este, donde nosotros vamos a observar, ¿no?, que a través del tiempo, ¿no?, la frecuencia alélica, en este caso de P, va subiendo, porque la selección es en contra del alelo recesivo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta prácticamente hacerse 0. ¿Ok? Bien, en la opción de selección dielélica, ahí, ojo que tenemos que no en figment, sino en lo que es selección, le hacemos valor de 0, le vamos a poner una tasa de 0.1, la frecuencia inicial de 0.5, vamos a probar 100 generaciones, ¿ok? Y bueno, ahí tenemos nosotros, miren ustedes, de 0.5, ¿no? Esa tasa de selección hace en contra del alelo recesivo, hace que la frecuencia P, o la frecuencia del alelo múltiplo C, maximice, ¿no? De repente acá no llegamos al final, podemos aumentar nosotros hasta darnos cuenta de que de repente ya comienza a hacerse 0, ¿no?, después de muchas generaciones, ¿no? Muchas generaciones. Nosotros podemos darle hasta 500 generaciones, si no me equivoco, no, más de 500, ¿no? A ver, probemos 1000 generaciones. Se dan cuenta, el programa es bastante versátil en ese aspecto, ¿no? Pero quedémonos con 100. ¿Okay? Ustedes pueden ver cómo afecta la tasa. Ahora, ¿qué pasa si la tasa es mayor? ¿Qué pasa si aumento la tasa? ¿No? Vamos a poner que, miren ustedes, voy aumentando la tasa y el cambio es mayor, lo voy a poner en 0.5, el cambio es mayor, ¿no? La tasa en contra del alelo recesivo hace que prácticamente ya en menos generaciones desaparezca el alelo, ¿no? Si le sigo aumentando la tasa, ustedes van a observar cómo 0.8, 0.9 prácticamente ya no hay el alelo recesivo, ¿no? Vamos a ponerlo en 0.8 y disminuimos un poco las generaciones. Miren ustedes, ¿no? Prácticamente en 60, que nosotros estábamos hablando de más de 500 generaciones, acá ya en 60, prácticamente no hay ¿no? Ya no hay alelo recesivo, ¿no? Y eso por la tasa, ¿no? Lo que nosotros hemos cambiado. De la misma forma podemos ver las frecuencias fenotípicas, a ver, pongamos con una tasa pequeñita, como iniciamos, nosotros podemos jugar y miren ustedes,
¿no? 0.5 y 0.25. ¿Qué pasó con la frecuencia? P cuadrado va subiendo, Q cuadrado va bajando, ¿no? Y también con el tiempo va bajando la heterocigota que tiene parte B, ¿no? Si yo aumento la tasa, ¿no? Miren ustedes, vamos a ponerle, miren la tasa, entonces el cambio también en las frecuencias genotípicas también se hace mayor, ¿no? Vamos viendo nosotros cómo la tasa se va incrementando, ¿no? Rápidamente en P cuadrado y Q cuadrado va bajando. ¿Okay? Si aumento más la tasa, vamos a llevarlo, miren 0.6, 0.7, 0.8, ¿no? La tasa es mucho mayor, ¿no? La tasa, ¿no? O sea, el cambio de generaciones, prácticamente acá ya en 15 generaciones ya no hay, ¿no? Ya no hay Q cuadrado, ¿no? ¿Ok? Vamos a aumentar el número de generaciones para verlo mejor, miren. 110, prácticamente ya se hace pequeñísimo, prácticamente todo este, ¿no? Después pueden aumentar pues 500 generaciones y ¿no? La selección va en contra, ¿no? Miren ustedes cómo la selección puede hacer desaparecer un alelo, finalmente puede hacer desaparecer un fenotipo, como es el caso que les puse de las mariposas, ¿no? La selección, las aves comienzan a comerse a las mariposas blancas y llega un momento que ya no hay, ¿no? Entonces las mariposas solamente me quedan las negras, las que son probablemente homocigotas dominantes, y finalmente desaparecen, ¿no? Es una mutación en contra, ¿no? El medio ambiente, la selección natural va en contra de este alelo recesivo. Podemos observar en la tarea, bueno, se les está pidiendo las conclusiones, es bastante básico, ¿okay? Hay que llenar esos datos. Bien, para deriva génica, ahí también entramos a esta opción, Mendelian Genetics, en la opción Genetics Drive, acá lo tenemos, y recuerden que es una población pequeña, ¿no? Tenemos una población pequeña de 10 individuos, ¿no? Donde le damos la frecuencia inicial, como siempre, 0.5, ¿no? Y 30 generaciones para poder ver qué es lo que vamos a obtener, ¿no? A ver, veamos. Entonces entramos, Mendelian, deriva génica, ¿no? Acá le ponemos, hay que parametrar. Bien, ahí lo tenemos parametrado. Miren ustedes, tamaño de población pequeñito, una frecuencia inicial, ¿no? Y bueno, aplicamos el tema de deriva génica, esta frecuencia sube y baja, no desaparece, la frecuencia Q está presente en el modelo, ¿ok? Sube y baja. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el cálculo, miren, ahí está, ¿no? ¿Y qué pasa si le aumento la frecuencia, ¿no? Vamos a ver la frecuencia 0.8, ¿no? Entonces, sube y baja, ¿no? En las generaciones. Podría volverse completamente homocigota, bueno, en este punto está, ¿no? En este punto está, ¿ok? O, ¿qué pasa si le disminuyo? De repente le pongo 0.1 y ahí ustedes observan, ¿no? 0.1 se hace completamente homocigota, ¿no? Mientras más le aumentemos, ¿no? Las frecuencias van a hacerse la homocigosis, pero fluctúa, ¿no? Sube y baja, no tenemos una curva bien definida, ¿no? No tenemos una curva definida, sino tenemos simplemente una curva que está subiendo y bajando, ¿no? Sube y baja, entonces eso es deriva, hasta que se hace la homocigosis,
que es lo que nosotros observamos, ¿no? 500 generaciones, por ejemplo, una población grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos eso. Pero, ¿no? Ahí tenemos una población pequeña, ¿no? Fluctúa, ¿no? Es una población pequeña, de 10 que hemos puesto acá. Pero ¿qué pasa si les observan y aumentamos, ¿no? Una población más grande, entonces ya las frecuencias no fluctúan tanto, ¿no? Y eso, por eso le digo, el tema de deriva génica es con poblaciones pequeñas, ¿eh? Bien, para el ejercicio 1 nos dan como datos la frecuencia Q sub 1 y Q sub 2, nos dan el tamaño poblacional. En este caso estamos hablando de la población base de 8000 y de la población migrante de 2000. Y nos piden la frecuencia Q sub 1, ¿no? En la siguiente generación. Bien, ahí tenemos los datos. Frecuencia Q sub 1 y el tamaño poblacional. Estamos hablando acá de la población, esta es la población base. Y tenemos la frecuencia Q sub 2, 0.6 y 2000, esta es de la población migrante. ¿Okay? En verdad lo que está pasando, lo que está sucediendo es que tenemos una población, ¿no? Vamos a ponerlo acá, una población base, esta población base tiene 8000 individuos. Y luego tengo una población migrante de 2000 individuos, ¿no? Tengo una población migrante de 2000 individuos, cada uno con su respectivo. Recuerden que Q sub 1, ¿no? Es 0.2 para la población migrante. Cuando estamos hablando de Q sub 1, nos estamos refiriendo a la frecuencia de la alelo minúscula, que lo hemos visto en teoría. Y acá tenemos también su propia frecuencia, que es igual a 0.6. Y esta población va a migrar acá, ¿no? Va a haber una migración y producto de esa migración, para que nos veamos bien, producto de esa migración vamos a tener en el tiempo una nueva población donde va a haber 10.000 individuos, ¿no? Producto de esa migración va a haber 10.000 individuos, pero no sabemos cuál será su frecuencia de Q sub 1, cuál será la frecuencia de la alelo minúscula. Es lo que tenemos que calcular. ¿Okay? Es lo que tenemos que calcular. Bien. Tenemos la fórmula Q sub 1 final, ¿no? Es igual a la Q sub 1 de la población base más M, que era M era la fracción de individuos migrantes, es decir, ¿no? N2 dividido entre el número total de individuos de la población base más la población, ¿no? Migrante. ¿Ya? Es una fracción. Y multiplica la diferencia de las dos frecuencias. Ya les habíamos dicho que mientras más diferentes sean estas frecuencias entre la población base y la población original, ¿no? La migrante, vamos a tener un cambio mayor. Y también, ¿no? ¿Qué quiere decir M? Que si la población migrante, miren, sube, el numerador sube, por lo tanto el valor de M es mayor y el cambio también es mayor. Lo que el ejemplo que les puse, ¿no? Que hubiera pasado si durante la conquista española no hubieran venido 1 millón o 1,5 millones de españoles, sino hubieran venido 5 o hubieran venido 10. Recuerden que había 10 millones acá, más o menos acá, 10, 12 millones en el Canato, o hubieran venido 20. El mestizaje se hubiera dado de diferentes formas, ¿no? Probablemente nosotros seríamos un poco más claros, entre comillas, más europeizados que lo que tenemos ahorita, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo. Bien,
Hagamos los cálculos. Necesitan calculadora para estos jóvenes. Q1, respetamos datos, es 0.2 más la fracción m. ¿Qué es m? M es igual, profesor, N2, ¿cuánto es N2? 2000, ¿no? Entre la suma, ¿no? La suma de los dos, 2000 más 8000, 10.000. Eso quiere decir, ¿no? Esto se van los ceros, ya saben, C, 2 entre 10, ¿no? 2 entre 10 que es 0.2. ¿Okay? El valor de m es 0.2. Acá tenemos 0.2 y la diferencia de la frecuencia es Q sub 2 menos Q sub 1. ¿Okay? Esto 0.2 más 0.2, la diferencia 0.4, ¿no? 0.4. Y bueno, hacemos el cálculo y nos sale, ¿no? Nos sale 0.08, ¿no? Entonces tengo 0.2 más 0.08. Eso me dice que la frecuencia de Q sub 1 va a ser igual a 0.28. ¿Ok? Miren ustedes, la frecuencia iniciales, ¿no? De la población base era 0.2. Con la migración, ¿no? Con la migración de casi un quinto de la población, con esta frecuencia, ahora la frecuencia ha subido, ya no es 0.2, sino 0.28. ¿Ok? ¿Bien? El problema 2 dice, si se sabe que una población de raza mestiza peruana es de origen india-americana mezclada con mediterránea, para determinar la proporción de mediterráneos en la población mestiza se analizó la frecuencia alélica de un gen y se encontró la siguiente distribución. Población mestiza 0.094, población india 0, población mediterránea 0.429. Según este gen, ¿cuál será la proporción de mediterráneos que contribuyeron a la población mestiza actual? Bien, para este problema lo primero que tenemos que ver es la población mestiza, producto de la combinación de población mediterránea e india, ahora actualmente 0.094. La población india para esta frecuencia es de 0 y la mediterránea 0.429. Entonces esto es más o menos lo que ha sucedido históricamente, ¿no? Esta población mediterránea es la población migrante, que ya sabemos que es Q sub 2 con esta frecuencia, ¿no? Llegó acá y se combinó con la población india, cuya frecuencia Q sub 1, que es la población base, era 0. A pasar de los años, bueno, 300 años de la conquista, la población mestiza, ¿no? El Perú en sí, ahora tiene esta frecuencia. De tener 0, pasó a tener esto. Esta es la frecuencia final. Realmente nos están dando como dato la frecuencia final. ¿Ok? Bien, si es así, entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? Me está pidiendo la fracción. Me está pidiendo en verdad el M. ¿No? Sabemos que el M, ¿no? Es igual a la población que migró, en este caso, ¿no? La mediterránea, entre M1 más M2. ¿Ok? Bien, a ver, despejemos antes de hacer cálculos, ¿no? Despejemos. M será igual, ¿no? A Q sub 1 final menos el Q sub 1 inicial, pasa al otro lado, entre Q sub 2 menos Q sub 1. ¿Ok? De tal forma, el Q sub 1 final, Q sub 1 final es 0.094 menos Q sub 1 inicial, ¿cuánto es?
0, ¿no? 0. Entre Q sub 2, 0.429 menos Q sub 1. ¿Cuánto es Q sub 1? 0. ¿Ok? Finalmente me está quedando 0.094 entre 0.429. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Bien, veamos entonces, es una cuestión bastante algebraica. Entonces, este valor de m me sale 0.2191. Esta fracción. ¿No? Esta fracción. Ese 0.91, si lo queremos llevar en porcentaje, ¿no? Lo multiplico por 100 y me va a salir 21.91%. Es más o menos lo que ¿no? Tenemos de europeo, ¿no? Tenemos de europeo, es un poco, ahí entran los términos humanos, espero que no. Casi 22% es un componente europeo, ¿no? Europeo. El resto, ¿no? Es un componente de origen amerindio, ¿no? Propio de acá. ¿No? La gran mayoría de los peruanos tiene esto, ¿no? Tiene un mestizaje, pero es un mestizaje de europeos casi la quinta parte, ¿no? Esto, claro, hay otras mezclas de raza, pero básicamente ese es el porcentaje, ¿no? Bien, el problema en el ejercicio 3 dice, si la frecuencia de B mayúscula es 0.8 y la frecuencia de B mayúscula es 0.8 y U, que es la tasa mutacional para D es de 10 a la menos 4 y para D es 10 a la menos 8, determine las frecuencias esperadas para completar la tabla, ¿no? Y ahí tenemos la generación 1, 10, 1000, 10.000, ¿no? 100.000 generaciones. Aquí tenemos, ¿no? Las tasas mutacionales son diferentes a pesar que son las mismas frecuencias. Y nos piden que hagamos estas frecuencias como varían en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos simplemente dos preguntas en uno solo. Vamos a ver para la frecuencia B mayúscula,